Siempre creí que envejecer rodeada de mis hijos sería la mayor recompensa de la vida. Imaginaba tardes tranquilas, risas en la cocina y la sensación de que, aun con el corazón frágil, estaría protegida por el amor de ellos. Pero aquella noche, descubrí que mi propia familia tenía un grupo secreto de WhatsApp para planear cómo deshacerse de mí. Y si crees que mi historia termina con lágrimas, estás equivocado. Lo que pasó después fue tan inesperado que hasta hoy sorprende a quienes me conocen. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro completo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para seguir más historias como esta, que tocan el corazón y la conciencia. Mi nombre es Teresa Montoya Ramírez, tengo 70 años, y durante más de 4 décadas fui madre dedicada, esposa paciente y dueña de una pequeña casa que construí ladrillo por ladrillo. Creía que, al final, mi familia sería mi puerto seguro, pero aquella noche aprendí que incluso el puerto puede estar hundiéndose. Nunca pensé que llegar a la casa de mi hija sería tan parecido a entrar en un escenario que no era mío. El día que crucé su puerta, mis pies tocaron una alfombra persa que amortiguaba mis pasos, y al alzar la vista, el salón me recibió con cortinas de seda color marfil y un candelabro inmenso que lanzaba destellos como si fueran gotas de oro. Laura me sonrió, pero fue una sonrisa ensayada, como si estuviera recibiendo a una visita que no esperaba quedarse demasiado tiempo. Me indicó que dejara la maleta junto al sofá de terciopelo, y mientras lo hacía, escuché un murmullo que se apagó apenas me acerqué al pasillo. Una puerta se cerró sin prisa, pero con la certeza de que no querían que yo supiera qué había detrás. El aire olía a perfume caro, de esos que uno reconoce porque duran horas flotando, mezclado con un aroma tenue a madera pulida. No era el olor de hogar, era el olor de una casa hecha para mostrar. Laura me llevó a la habitación preparada para mí. Cama amplia, colcha de encaje, un espejo con marco dorado y una lámpara de cristal que arrojaba luz suave. Podría haber sido el cuarto de un hotel elegante, pero sentí que me observaba en lugar de abrazarme. Dejé mi bolso sobre la silla tapizada y me quedé de pie, como quien no sabe si quitarse el abrigo porque no está segura de cuánto tiempo va a quedarse. Por la tarde, bajé a la sala. Laura hablaba por teléfono, con voz baja, mirando por la ventana como si las palabras no pudieran tocarme. Me ofreció té en una taza de porcelana fina con filo dorado, y acepté sonriendo, aunque por dentro sentí un hueco extraño. Mientras revolvía el azúcar, otro portazo suave me hizo alzar la vista. No vi a nadie, pero supe que había movimiento detrás de esas paredes. En la cena, la mesa estaba impecable. Mantel de lino, cubiertos de plata, copas de champán listas aunque nadie las llenara. Laura hablaba poco, su esposo, menos. Las miradas entre ellos eran como notas escritas en un idioma que yo no entendía, pero que parecía hablar de mí. Terminé mi plato sin saborear realmente nada, más atenta a los gestos que a la comida. Subí a mi cuarto temprano. Me recosté mirando el techo, escuchando el silencio que no era silencio, pasos apagados, el crujir de la madera, un par de risas lejanas que se callaban cuando yo abría la puerta. Cerré los ojos, repitiéndome que era cuestión de adaptarme, que mañana sería distinto. Pero mi corazón latía con un ritmo inquieto, como si ya supiera lo que yo todavía me negaba a ver. A la mañana siguiente, Laura me invitó a desayunar en la terraza. Desde ahí, el jardín privado parecía una pintura. Rosales perfectos, fuente de piedra clara y una mesa de mármol que reflejaba la luz del sol. Mientras ella hablaba de reformas y proyectos, yo seguía con la mirada a uno de mis nietos, que corría hacia la puerta lateral y la cerraba justo cuando yo me levantaba para acercarme. Volvimos adentro, y mientras Laura revisaba su teléfono, me quedé viendo cómo la luz atravesaba las cortinas de seda, pintando el piso con reflejos dorados. Todo era hermoso, pero sentía que nada de eso estaba hecho para mí. Como si yo fuera una figura colocada en un rincón, parte del adorno pero sin lugar real en esa escena. Esa tarde, mientras me acomodaba en el sillón de terciopelo, escuché pasos en el pasillo. No eran los de un niño, eran lentos, firmes, y se detuvieron justo detrás de la puerta del comedor. Un segundo después, escuché mi nombre, susurrado. No me moví. Solo apreté las manos contra mis rodillas y esperé, sintiendo que esa voz no era un llamado, era una advertencia. Esa noche Laura me dijo que cenaríamos algo especial. No supe si se refería a un menú distinto o a que vendría alguien más,
pero desde que bajé las escaleras sentí que estaba entrando a una fotografía de revista. El comedor estaba impecable, mantel de lino blanco planchado con precisión, vajilla de porcelana fina con bordes en oro viejo, copas de cristal alto que atrapaban la luz del candelabro central. Ese candelabro, con sus lágrimas de vidrio tallado, lanzaba destellos que se movían por las paredes como si fueran pequeñas olas doradas. Me senté en una de las puntas de la mesa, intentando sonreír, aunque por dentro sentía un peso que no podía explicar. Laura se movía con soltura, casi como una anfitriona profesional, sirviendo el vino reserva en su copa y en la de Javier, su esposo. El aroma del vino, profundo y frutal, se mezclaba con el del guiso que burbujeaba aún en la cocina. Javier agitaba el líquido con un movimiento lento, mirando cómo giraba, como si estuviera evaluando algo más que su color. Nadie me ofreció, y tampoco lo pedí. Preferí mantener mis manos sobre el regazo, sintiendo la textura suave de mi vestido. Laura sonrió con educación, pero sus ojos se escapaban una y otra vez hacia su teléfono, colocado junto a su plato, boca abajo. Intenté abrir conversación preguntando por mis nietos, esperando que eso encendiera un poco de calidez en la mesa. Las respuestas fueron cortas, casi mecánicas, como si estuvieran contestando algo que ya habían ensayado. Javier se levantó en un momento para traer una fuente más grande, y en ese instante escuché a Laura murmurar: «Ya casi está todo listo». No sé si se dio cuenta de que la oí, porque al regresar con la fuente, cambió de tema y comenzó a hablar del jardín privado y de unos cambios que pensaba hacer. Mientras cenábamos, me descubrí a mí misma mirando fijamente los reflejos que se formaban en las copas. Era curioso. En otro tiempo habría sentido orgullo de ver a mi hija rodeada de cosas tan cuidadas, pero ahora todo ese lujo me parecía una barrera, como si las paredes, el encaje del mantel, la plata de los cubiertos y hasta las velas perfumadas estuvieran colocadas para recordarme que no pertenecía del todo a ese espacio. Cada bocado me sabía distinto, como si la comida estuviera hecha para alguien más y yo solo estuviera de paso. En un momento, Javier comentó algo sobre aprovechar oportunidades cuando se presentan y Laura respondió con una sonrisa que se sintió como una complicidad ajena a mí. Fue un gesto breve, pero lo suficiente para que me hiriera. Bajé la vista a mi plato, partiendo un pedazo de pan con los dedos, concentrándome en no dejar que mis emociones se filtraran en mi rostro. Había aprendido con los años que a veces el silencio dice más que las palabras, pero ese silencio en particular me pesaba como piedra. La habitación estaba tan tranquila que el único sonido era el de los cubiertos golpeando la porcelana y el eco suave de una lámpara oscilando levemente sobre la mesa. Laura, de vez en cuando, encendía la pantalla de su teléfono solo por un segundo, como si estuviera revisando algo urgente pero secreto. Ese destello frío me inquietaba, como una luz de advertencia en medio de una noche oscura. Cuando se levantó para traer el postre, dejó su teléfono sobre el mantel. En ese momento, la pantalla se encendió con una notificación. No tuve que esforzarme para leer: grupo familiar, solo nosotros. Las palabras se quedaron grabadas en mi mente con una claridad incómoda. No las toqué, ni siquiera acerqué la mano, sabía que no debía hacerlo, todavía. Pero fue como si esa frase se clavara en algún rincón de mi pecho. La voz de Laura llegó desde la cocina, preguntando si quería más vino. Contesté que no, que estaba bien con lo que tenía, y seguí mirando el teléfono hasta que ella regresó con una charola de postres en platos pequeños de cristal tallado. La delicadeza de todo me hacía sentir cada vez más fuera de lugar, como si hubiera sido invitada a una obra en la que no conocía el guión. La cena terminó sin que nada más importante se dijera, pero con el peso de lo que no se había dicho. Subí a mi habitación en silencio, sintiendo que las escaleras eran más largas de lo que parecían. Afuera, el jardín estaba iluminado con faroles de hierro, y desde mi ventana podía ver cómo una puerta lateral se cerraba lentamente. No había viento, no había prisa, solo la certeza de que no era casualidad. Esa noche, mientras me recostaba sobre la colcha de encaje marfil, entendí que el lujo puede brillar tanto que ciegue. Y lo peor es que uno puede perder de vista lo más importante mientras se queda mirando las luces. A la mañana siguiente, Laura salió temprano diciendo que tenía una reunión importante y que regresaría para la comida. Me quedé sola en la casa, caminando despacio por el pasillo de mármol que reflejaba la luz que entraba desde las ventanas altas. El eco de mis pasos me acompañaba, rebotando en las paredes decoradas con marcos dorados y fotografías en blanco y negro. Había un silencio particular, ese que no es de calma sino de ausencia.
Me senté en uno de los sillones de terciopelo de la sala y miré el reloj. Aún faltaban horas para que alguien volviera. Mientras buscaba mi teléfono para llamar a una amiga, vi el celular de Laura sobre la mesa de centro. Era un modelo nuevo, de esos con bordes metálicos que parecen joyas. La pantalla se encendió de golpe con una vibración corta. Y ahí estaba otra vez. Grupo familiar, solo nosotros. El nombre del grupo apareció claro, acompañado de un icono que reconocí, una foto de todos mis hijos y nietos, tomada en mi último cumpleaños, sin mí. No sé qué me empujó a tocar la pantalla. Tal vez fue la curiosidad, o tal vez la necesidad de confirmar que no estaba imaginando lo que sentía. Abrí la conversación, y las primeras líneas me golpearon como un vaso de cristal rompiéndose en el piso. Si vendemos su casa, nos alcanza para remodelar la nuestra, escribió Laura hace 2 días. Más abajo, Javier contestaba, no se va a dar cuenta, la mantenemos ocupada aquí. Sentí que el aire se me cortaba. Seguí leyendo. Había mensajes de mi hijo menor, Enrique, que me dolieron todavía más. Después de venderla, la mandamos a un asilo y listo. No se va a poder quejar. Sentí que mi corazón, ese que se suponía que estaba cuidando, golpeaba con fuerza dentro de mi pecho, no por esfuerzo físico, sino por la mezcla de rabia, tristeza y algo peor, la certeza de que mi familia estaba planeando borrarme de mi propia vida. Dejé el teléfono sobre la mesa como si quemara. Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí un poco la cortina de seda para respirar. Afuera, el jardín privado estaba impecable, con cada planta en su lugar, como si nada pudiera estar fuera de control. El contraste con el caos que sentía por dentro me hizo casi reír. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. Noches sin dormir, comidas preparadas con lo poco que había, abrazos que daban calor cuando la vida se ponía fría. Me quedé un rato de pie, escuchando el tic-tac del reloj antiguo que colgaba sobre el aparador. Cada segundo me parecía un recordatorio de que tenía que decidir algo pronto. Mis manos temblaban. No sabía si de coraje o de miedo. Cerré la cortina y regresé al sillón, tratando de calmarme. Pero la imagen de esas palabras seguía ahí, grabada en mi mente como un tatuaje invisible. Pensé en Dolores, mi amiga de toda la vida. Si estuviera aquí, ya estaría diciéndome que no podía quedarme ni un día más en ese lugar. Recordé su cocina siempre tibia, con olor a café recién hecho y pan dulce, tan distinta a esta casa que brillaba como una joya fría. No sabía si debía llamarla de inmediato o esperar. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, quería escuchar de ellos la verdad, aunque doliera. Tomé un vaso de cristal del aparador, lo llené con agua y lo llevé a mis labios, pero no pude tragar. Mi garganta estaba cerrada. Miré alrededor, el mármol, el terciopelo, las lámparas doradas, todo me parecía ahora una escenografía vacía. Una jaula de lujo. Y yo, ahí adentro, sintiéndome más prisionera que invitada. Fue entonces cuando otra notificación apareció en la pantalla del teléfono. Esta vez, no tuve que acercarme. Las letras se veían claras desde donde estaba. Hay que hacerlo antes de fin de mes. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si se referían a vender mi casa o a mandarme lejos, pero la urgencia en esas palabras me atravesó como un cuchillo. Me quedé quieta, mirando la pantalla apagarse. Y en ese instante, entendí que algo se estaba acabando para siempre. No sé cuánto tiempo me quedé sentada después de leer esos mensajes. El silencio de la casa se volvió tan espeso que hasta podía escuchar el latido en mis oídos. Me levanté despacio, como si cada movimiento pudiera delatarme, y empecé a caminar por el pasillo de mármol que llevaba a mi habitación. El suelo brillaba con esa perfección de revista, pero mis pasos resonaban demasiado fuerte. Sentía que el eco me traicionaba. A la derecha, las puertas cerradas parecían más imponentes que nunca. Sabía que detrás había conversaciones de las que yo estaba excluida. El aroma de un perfume caro flotaba todavía en el aire, mezclado con la fragancia de las velas de jazmín que Laura solía encender en la tarde. Ese olor, que antes me había parecido acogedor, ahora me provocaba una punzada en el estómago. Pasé frente a la sala y vi la mesa de mármol blanco con la vajilla fina todavía en su lugar, como si alguien la hubiera dejado lista para una reunión que no era la mía. El candelabro del techo lanzaba reflejos sobre las paredes, y por un segundo pensé que era una burla silenciosa,
todo ese lujo alrededor y yo sintiéndome más pobre que nunca, no de dinero, sino de afecto. Me detuve en medio del pasillo. Escuché unas risas apagadas que venían de la cocina. Reconocí la voz de Javier, y luego la de Laura, bajando el tono justo cuando yo avancé unos pasos. Ese cambio repentino me confirmó lo que ya sabía. Mi presencia no era bienvenida en esas conversaciones. Sentí que las paredes se acercaban, que el mármol bajo mis pies estaba demasiado frío. Cuando llegué a mi cuarto, me senté en la cama y abracé mi bolso. No era un gesto consciente. Era como si necesitara asegurarme de que todavía tenía algo mío en ese lugar. Afuera, escuché pasos y el crujir suave de la madera en la escalera. Me imaginé que cualquiera de esas puertas podía abrirse para confrontarme, o para sacarme de ahí. La tarde cayó despacio, pintando el pasillo con un tono dorado que atravesaba las cortinas de seda. En cualquier otro momento habría apreciado la belleza de esa luz, pero ahora me parecía el telón de una obra que estaba por terminar. Me pregunté si era capaz de soportar otra noche ahí, con las voces apagándose cada vez que entraba a una habitación. Mientras anochecía, el silencio fue reemplazado por pequeños sonidos. El roce de cubiertos contra porcelana en la cocina, el cierre de una ventana, el murmullo de una conversación telefónica. Cada ruido se volvía una señal de que algo estaba en marcha y que no tenía nada que ver conmigo. Me puse de pie, fui hasta la ventana y la abrí un poco para dejar entrar aire. La brisa traía olor a tierra húmeda del jardín privado y un murmullo de agua cayendo en la fuente. Esa paz aparente contrastaba con el torbellino que tenía por dentro. Sentí que mi vida entera estaba a punto de romperse en dos, antes y después de este pasillo. Esa noche, después de cenar sola, me miré en el espejo del tocador. No vi a una mujer débil, pero sí a alguien a quien estaban subestimando. Fue en ese instante cuando lo decidí. No me quedaría ni un día más. Podría irme esa misma noche, con lo justo, pero al menos tendría mi dignidad intacta. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propia familia trama algo en tu contra, ¿los enfrentarías en ese momento o escaparías en silencio para protegerte? Esperé pacientemente a que la casa se sumiera en ese silencio absoluto que solo llega pasada la medianoche. Podía escuchar, desde mi habitación, el leve crujir de la madera cuando el viento rozaba las ventanas y el tic-tac constante del reloj del vestíbulo, como si cada segundo me empujara hacia la decisión que ya había tomado. No había marcha atrás. Esa sería mi última noche aquí. Afuera, la luna iluminaba apenas el encaje de las cortinas de seda, dibujando sombras ondulantes en la pared. Me puse de pie y, en la penumbra, empecé a preparar mi partida. Abrí el armario y tomé solo lo esencial: un par de mudas de ropa, mi bolso con documentos, el sobre de dinero que había guardado durante años para emergencias y una foto antigua de todos juntos, tomada en un verano que parecía pertenecer a otra vida. No encendí la luz. Me movía siguiendo la claridad suave que se colaba por la ventana. El suelo de mármol estaba frío bajo mis pies, como si quisiera retenerme, como si la casa misma supiera que estaba a punto de dejarla. Al abrir la puerta de mi habitación, el pasillo me recibió con un silencio expectante. La luz dorada del candelabro del vestíbulo se filtraba desde abajo, proyectando reflejos que se movían sobre las paredes como si quisieran atraparme. Caminé despacio, cuidando donde pisaba para evitar el crujir de las tablas viejas. Sentía cada latido en mis sienes, como un tambor que solo yo podía escuchar. Cuando llegué al descanso de la escalera, me detuve un instante para mirar la sala. Los sillones de terciopelo perfectamente alineados, la mesa de mármol impecable, y sobre ella un jarrón con lirios blancos que desprendían un aroma dulce, casi irónico, para una noche así. Todo parecía preparado para recibir a alguien, menos a mí. Bajé un escalón, luego otro. El bolso colgaba de mi hombro como un recordatorio del peso que me llevaba conmigo. No eran solo mis pertenencias, eran todos los años invertidos en una familia que ahora me cerraba las puertas. El candelabro brillaba más cerca, con sus lágrimas de cristal lanzando destellos que parecían seguirme. En el vestíbulo, el mármol relucía bajo la luz, como si quisiera mostrar su mejor cara antes de que me fuera. Acerqué la mano a la puerta principal, sintiendo el frío metálico del pomo. Fue entonces cuando escuché, a mi espalda, el sonido suave de una puerta que se abría. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, como una niña sorprendida haciendo algo prohibido. No escuché pasos. Solo ese breve susurro del aire moviéndose al abrirse la puerta. Giré la cabeza apenas unos centímetros,
pero no vi a nadie. El silencio volvió, más espeso que antes. Aproveché ese momento para girar la llave con cuidado, temiendo que cualquier clic metálico pudiera delatarme. La puerta cedió y una corriente de aire fresco entró, trayendo el olor a césped recién regado. Di un paso hacia afuera y sentí un alivio instantáneo, como si el aire fuera más liviano lejos de esas paredes. La calle estaba desierta, iluminada solo por faroles viejos que pintaban charcos dorados sobre el asfalto. Cerré la puerta despacio, asegurándome de que no hiciera ruido. La frialdad del metal se quedó en mis dedos, como una despedida silenciosa. Caminé por la acera con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Cada sombra proyectada por los árboles me parecía un posible testigo, cada auto estacionado, una amenaza. Me repetía que no debía mirar atrás, que mi fuerza estaba en seguir avanzando. Pero en la esquina, no pude evitarlo. Volteé y vi la silueta de la casa recortada contra el cielo nocturno. A través de una ventana alta, el candelabro seguía brillando, suspendido como un faro que ya no era mío. Esa imagen se grabó en mí con la claridad de una última fotografía, la luz, el cristal y mi certeza de que nunca volvería. Seguí caminando hasta llegar a la avenida principal. Ahí, el ruido distante de un motor me recordó que necesitaba un taxi. Saqué el teléfono con manos frías y marqué el número de una base que conocía. La voz del operador, cálida y directa, me dijo que enviaría uno en menos de 5 minutos. Sentí una pequeña chispa de seguridad, como si al pedir ese servicio estuviera trazando mi propio rescate. Mientras esperaba, me apoyé en una farola y miré el cielo. No había muchas estrellas, pero el viento me despeinaba suavemente, como si me diera la bienvenida a un mundo en el que volvería a decidir por mí misma. Cada minuto que pasaba lejos de esa casa me parecía un hilo más que cortaba con lo que me ataba. Cuando el taxi llegó, el conductor bajó la ventana y me preguntó a dónde iba. No dudé en responder, a la casa de una amiga, y después, ya veremos. Subí, cerré la puerta, y en ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba al mando de mi propia historia. El taxi llegó puntual, como si el conductor hubiera estado esperándome desde antes de que yo lo llamara. Era un sedán color vino, con asientos de piel que olían a cuero recién tratado. Al abrir la puerta, me recibió un calor agradable que contrastaba con el frío de la madrugada. El chofer, un hombre de voz grave y amable, me miró por el retrovisor y dijo: «Dígame a dónde, señora». Le di la dirección de Dolores, mi amiga de toda la vida. Mientras el motor arrancaba, sentí como el mundo empezaba a moverse de nuevo, lejos de esa casa que había dejado atrás como un capítulo cerrado. A través de la ventana, las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal como destellos fugaces. Pasamos frente a edificios con balcones de hierro forjado y fachadas iluminadas que parecían escenas detenidas en el tiempo. Yo iba callada, abrazando mi bolso contra el pecho, como si temiera que alguien me lo arrebatara. El chofer no hizo preguntas. Parecía entender que había silencios que uno no quería romper. El viaje duró menos de lo que esperaba. Cuando doblamos en la calle de Dolores, vi su casa iluminada con una lámpara antigua sobre la puerta, esa que siempre me había parecido un faro doméstico. Pagó el taxi con manos que todavía temblaban, y el chofer me deseó buena noche con un tono que sonó algo más profundo: «Buena suerte». Dolores abrió la puerta antes de que yo tocara. Vestía su bata de algodón y traía el cabello recogido en un moño desordenado. Me abrazó fuerte, de ese modo en que el cuerpo entero se involucra, y sentí como mi respiración se acomodaba por primera vez en horas. Me tomó del brazo y me condujo directamente a la cocina, donde el calor del horno y el olor a pan recién hecho me hicieron sentir que había vuelto a un lugar seguro. «Siéntate, te voy a servir algo», dijo, y en cuestión de segundos puso frente a mí una copa de vino reserva, profundo, con un aroma que mezclaba frutos rojos y madera añeja. «Esto te va a calmar», agregó, como si supiera exactamente lo que necesitaba. El cristal de la copa brillaba bajo la lámpara de cobre, y por un momento me quedé mirando el reflejo de mi propio rostro distorsionado en su superficie. Le conté todo. Desde el momento en que vi la notificación en el teléfono de Laura, hasta las frases que me habían dejado sin aire. Dolores me escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando, como si cada palabra mía confirmara algo que ella ya intuía. Cuando terminé, tomó un sorbo de su copa y me miró fijo. «Eso que viste es apenas la punta del iceberg, Teresa». Su frase me heló más que cualquier detalle de los mensajes.
Ella me contó que semanas atrás había visto a Laura en un café, reunida con un corredor de propiedades, mostrando fotos de mi casa en su tableta. Tenían el precio ya fijado, Teresa, y tú ni enterada, dijo con voz baja pero firme. Sentí una mezcla de indignación y desamparo. Miré alrededor de su cocina. La mesa de madera tenía marcas de cuchillo, recuerdos de años de cenas y charlas. Nada que ver con las superficies de mármol intocables de la casa de Laura. Aquí todo estaba vivo, usado, querido. Dolores puso su mano sobre la mía y la apretó. No te preocupes. No estás sola, aseguró. Me ofreció quedarme en su habitación de invitados, una estancia pequeña pero acogedora, con colchas bordadas a mano y un florero de cristal con rosas frescas junto a la ventana. Dejé mi bolso a un lado y me senté en la cama, mirando cómo la cortina de lino se movía con la brisa. Desde ahí, escuchaba el murmullo lejano de la ciudad y el golpeteo de la lluvia ligera contra el vidrio. Cada sonido me parecía un recordatorio de que, aunque mi mundo se hubiera roto, todavía existían lugares donde podía sentirme protegida. Antes de dormir, Dolores volvió con otra copa de vino y me dijo: «Mañana vamos a empezar a poner las cosas en su lugar, pero hoy, solo descansa». Tomé un sorbo y sentí como el calor del líquido se extendía por mi cuerpo, llevándose un poco del frío que me había seguido desde la casa de Laura. Apagué la luz y me recosté. Cerré los ojos, pero en mi mente seguía viendo las letras de aquel mensaje: «Hay que hacerlo antes de fin de mes». Y aunque estaba a salvo por ahora, sabía que la verdadera batalla apenas iba a comenzar. A la mañana siguiente, Dolores ya estaba en la cocina preparando café cuando bajé. El aroma fuerte llenaba toda la casa y me despertó más que cualquier palabra. Me senté a la mesa, y ella, sin rodeos, volvió al tema de la noche anterior. «No es solo lo que leíste, Teresa. Hay más. Mucho más». Se acomodó en la silla frente a mí y apoyó los codos sobre el mantel floreado, mirándome con esa seriedad que siempre reservaba para las conversaciones que dolían. Me contó que semanas atrás había coincidido con Laura en un restaurante elegante del centro, de esos con lámparas de cristal colgando sobre cada mesa y camareros que se movían como sombras suaves. No estaba sola, la acompañaba un hombre de traje gris y portafolio de cuero. Dolores, sentada a unas mesas de distancia, alcanzó a ver que en la tableta del hombre había fotos de mi casa. No de la fachada, no, fotos del interior, de mis muebles, de mi cocina, de las paredes que pinté con mis propias manos. Tenían todo detallado, hasta el precio sugerido de venta, dijo Dolores, dándole un trago a su café. Yo sentí que el estómago se me encogía. Imaginé sus manos señalando rincones de mi sala, comentando sobre el estado del piso de madera o el valor de la vajilla que había heredado de mi madre. Una vajilla fina, con bordes de oro, que siempre cuidé como si fuera un tesoro y que, según Dolores, Laura había descrito como bonito extra para negociar. En ese momento recordé una tarde, no hacía mucho, en que Laura me pidió prestada una fuente grande de esa vajilla para una cena importante. Nunca la vi de vuelta. Pensé que la había roto o extraviado, pero ahora entendía que quizá ya no estaba en la casa porque alguien la había usado como muestra de lo que podían ofrecer junto con la propiedad. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana para respirar. Afuera, el sol iluminaba el jardín pequeño de Dolores, lleno de macetas con geranios y un banco de madera pintado de blanco. Era un espacio sencillo, pero al mirarlo sentí más paz que en cualquier rincón de la casa de Laura. Sin embargo, la calma duró poco. Dolores siguió hablando, y cada frase era un golpe. Me contó que, según una conocida en común, Laura llevaba meses haciendo comentarios sobre el momento perfecto para vender mi casa antes de que yo pudiera oponerme. Esas palabras se me quedaron pegadas como espinas. La idea de que mi propia hija planeara algo así no solo me dolía, me humillaba. Regresé a la mesa y tomé un sorbo de café, aunque ya estaba frío. Miré a Dolores y le pregunté: «¿Por qué no me dijiste antes?». Ella suspiró, bajó la mirada y contestó: «Porque quería estar segura, y ahora lo estoy». Ese ahora sonó como una campana marcando el inicio de una guerra silenciosa. Me quedé pensando en todo lo que tenía en mi casa, no solo muebles o cosas de valor, sino recuerdos. Las fotos de mis padres, el reloj antiguo que marcó cada cena en familia, las cartas guardadas en una caja de madera, y sí, esa vajilla que era lo único que había pasado intacto por 3 generaciones. De pronto, todo me pareció frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento.
Dolores, viendo mi silencio, me propuso una idea. Necesitamos asegurarte legalmente antes de que ellos den el siguiente paso. Esa frase me asustó tanto como me dio esperanza. Era admitir que la amenaza era real, pero también que había una forma de actuar. Me levanté, fui al fregadero y enjuagué mi taza despacio, como si ese gesto pudiera ordenar mis pensamientos. El agua tibia me corría por las manos, y pensé que tal vez era la última vez que podría sentirme tranquila antes de entrar en un proceso que cambiaría todo. El resto de la mañana la pasamos revisando papeles, escrituras, recibos, documentos que guardaba desde hacía años. Algunos tenían el sello viejo del notario que ayudó a mi esposo y a mí cuando compramos la casa. Ver mi nombre ahí, impreso con tinta negra, me recordó que ese hogar era mío y que nadie tenía derecho a decidir sobre el más que yo. Mientras recogíamos todo, un sonido interrumpió la calma, el timbre de mi teléfono. No era un número guardado, pero lo reconocí al instante. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era Enrique, mi hijo menor. Contesté, intentando mantener la voz firme. «Mamá», dijo, con un tono que mezclaba urgencia y algo que no supe identificar. «Tenemos que hablar». Colgué lentamente, sin prometer nada. Afuera, el viento movía las cortinas de encaje de la cocina de Dolores, y yo sabía que lo que viniera después no sería una simple conversación. Después de la llamada de Enrique, el día entero se sintió como una cuerda tensada que en cualquier momento podía romperse. No volví a llamarlo. En cambio, me quedé con Dolores, ayudándola a preparar la comida como si fuera una forma de distraerme de mis propios pensamientos. La cocina estaba tibia, con el aroma del pan horneado mezclándose con el del café recién molido. Afuera, el cielo se había despejado y la luz entraba filtrándose entre las cortinas de lino, dibujando sombras suaves sobre la mesa. En la tarde, Dolores me invitó a salir al balcón de su apartamento. Era pequeño, pero tenía una vista amplia de la ciudad, tejados rojos, cúpulas antiguas y, al fondo, el brillo plateado del río. Una mesa redonda de mármol y 2 sillas de hierro forjado completaban el rincón. Me senté allí, con una taza de té en las manos, intentando que el calor del líquido me anclara a algo estable. El aire fresco acariciaba mi rostro, trayendo consigo el murmullo de la ciudad. Mientras observaba el horizonte, pensaba en cuántas veces había soñado con una vejez tranquila, rodeada de mi familia. Nunca imaginé que la vida me pondría aquí, con una amiga como único refugio y con la certeza de que mi propio hogar estaba en la mira de quienes deberían protegerme. Era un pensamiento que dolía tanto como aliviaba. Dolía por lo que perdía, aliviaba por saber que aún tenía tiempo de defenderme. Dolores rompió el silencio para preguntarme qué pensaba hacer con la llamada de Enrique. No supe qué responder. Parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir, como si aún existiera una pequeña posibilidad de que todo fuera un malentendido. Pero otra parte, temía confirmar que sus palabras en el chat eran tan frías y calculadas como las había leído. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. La ciudad se encendía lentamente, una ventana tras otra, como si alguien fuera iluminando la noche con cuidado. Desde el balcón, ese espectáculo parecía un lujo silencioso, como un regalo que no esperaba recibir en medio de tanto caos. Y sin embargo, mi corazón seguía inquieto, como si presintiera que la calma duraría poco. Cuando el teléfono volvió a sonar, no lo contesté. Lo dejé sobre la mesa de mármol y observé cómo vibraba, moviéndose apenas unos centímetros. No había mensaje, solo la insistencia de la llamada. Dolores me miró, pero no dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier consejo. La decisión era mía. Tomé aire y me levanté para mirar la ciudad desde otro ángulo del balcón. Las luces del puente reflejaban en el agua del río, formando un camino brillante que parecía invitarme a seguirlo. Pensé en lo que me dijo una vez mi esposo: a veces, para proteger lo que amas, tienes que alejarte primero. Tal vez ese momento había llegado para mí. Me quedé un rato largo allí afuera, escuchando el eco lejano de una campana de iglesia. Dolores entró y volvió con 2 copas de vino reserva. El cristal brillaba bajo la luz tenue que salía de la cocina. Brindamos sin palabras, y ese gesto fue más reconfortante que cualquier frase de consuelo. Bebí un sorbo, sintiendo el calor recorrerme desde la garganta hasta el pecho. Aferré la copa con ambas manos, como si el simple acto de sostenerla me ayudara a no derrumbarme.
Pensé en la próxima vez que viera a Enrique, ¿sería capaz de mirarlo a los ojos sin que le apartara la mirada? La noche cayó por completo. Desde el balcón, las luces de la ciudad parecían un cielo estrellado invertido. Sentí que estaba en un lugar suspendido, lejos de todo, pero al mismo tiempo observando cada detalle de lo que me había llevado hasta aquí. No estaba lista para una confrontación, pero tampoco para rendirme. Volví adentro, dejando atrás la vista. En la mesa, el teléfono seguía ahí, inmóvil, como un testigo mudo de mi indecisión. Dolores me sirvió otra copa y me dijo que descansara, que mañana sería otro día para pensar. Me acosté, pero antes de cerrar los ojos, me hice la pregunta que me perseguiría toda la noche. ¿Valía la pena abrirle la puerta otra vez a alguien que ya me había querido dejar afuera? ¿Y tú? Si alguien que te traicionó te pide hablar, ¿le darías una segunda oportunidad o cerrarías la puerta para siempre? A la mañana siguiente, Dolores me acompañó a la oficina de un abogado que ella conocía desde hacía años. El edificio estaba en una de esas avenidas antiguas, rodeado de cafés pequeños y boutiques de escaparates cuidados. Al entrar, me recibió un vestíbulo con piso de mármol negro y paredes cubiertas de cuadros al óleo. El olor a madera encerada me recordó a la sala de mi padre cuando yo era niña, un lugar donde cada cosa tenía su historia y su lugar. Sentí que estaba a punto de entrar en territorio serio, donde las palabras pesan. La secretaria, impecable en un traje gris perla, nos condujo a un despacho al fondo. Al abrir la puerta, me encontré con un escritorio de caoba pulida, una alfombra persa extendida de pared a pared y una lámpara de cristal que colgaba sobre el centro, proyectando destellos cálidos. El abogado, un hombre de cabello canoso y gafas finas, se levantó para saludarme con una cortesía que me hizo sentir importante, aunque por dentro me sintiera pequeña. Me ofreció asiento en un sillón de cuero color miel. Dolores se sentó a mi lado, cruzando las piernas con calma, como si quisiera transmitir que todo estaba bajo control. El abogado me pidió que le contara todo desde el principio, y lo hice. No omití nada, desde la primera vez que vi el nombre del grupo en el teléfono de Laura, hasta la noche en que me fui bajo el candelabro. Mientras hablaba, él tomaba notas en una libreta gruesa, con una pluma que parecía tan pesada como sus gestos. No me interrumpía, solo asentía de vez en cuando, mirándome por encima de los lentes. Cuando terminé, se recargó en el respaldo y se quedó en silencio unos segundos, como si ordenara mentalmente cada pieza de la historia. «Usted puede impedir que vendan su casa», dijo finalmente. Sus palabras cayeron sobre mí como una manta tibia, pero enseguida agregó algo que me devolvió el frío. Sin embargo, hay que actuar rápido. Y hay un documento que me preocupa. Me explicó que, según los registros, se había ingresado recientemente una copia de mis escrituras con una firma que, a simple vista, parecía la mía. Pero el trazo era torpe, irregular. Sentí un nudo en el estómago. Eso podría significar que alguien intentó falsificar su autorización para vender, añadió, mirándome con seriedad. Dolores apretó mi mano bajo la mesa, como para anclarme. Yo solo podía pensar en cuán lejos estaban dispuestos a llegar. Me imaginé a Laura o a Enrique firmando ese papel, tal vez convencidos de que yo nunca me enteraría. Y ahí, en ese despacho elegante, rodeada de objetos que hablaban de prestigio y cuidado, me di cuenta de que la traición no solo vivía en las sombras, también se vestía de formalidad. El abogado comenzó a detallar los pasos legales: bloqueo de la venta, verificación de firmas, notificación inmediata para que cualquier intento quedara sin efecto. Mientras hablaba, yo me concentraba en el sonido grave de su voz, como si fuera un metrónomo marcando el compás de una nueva etapa en mi vida. En un momento, se levantó y fue hasta un estante alto lleno de carpetas encuadernadas en cuero. Tomó una, la colocó sobre el escritorio y me mostró ejemplos de casos similares que había ganado. Las fotos de las resoluciones judiciales llevaban sellos dorados y tinta negra, símbolos de victorias silenciosas que me inspiraban un poco de esperanza. Cuando terminó de explicarme, me pidió que firmara una autorización para representarme. La pluma, pesada y fría, se sintió distinta en mi mano. No era un trámite cualquiera, era el primer paso para recuperar el control. Firmé con calma, cuidando cada trazo, sintiendo que con cada letra me devolvía algo que me habían querido quitar. Antes de irnos, el abogado me miró directo a los ojos y dijo: «Esto no va a ser rápido, pero usted va a ganar». No sé si era una promesa o una estrategia para tranquilizarme, pero me aferré a esa frase como quien sostiene un talismán.
Salimos del despacho y la luz de la calle me pareció más intensa. Caminamos despacio, con el ruido de los coches y las voces lejanas de la ciudad llenando el aire. Dolores, sin soltar mi brazo, me dijo: «Hoy diste un paso que no todos se atreven a dar». Y aunque todavía sentía miedo, algo en mi interior comenzaba a enderezarse. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no me estaba defendiendo, estaba contraatacando. Volver a mi casa después de todo lo ocurrido no fue una decisión fácil. El abogado insistió en que debía recuperar algunas pertenencias y verificar que todo estuviera en orden. Dolores se ofreció a acompañarme, pero sentí que este paso debía darlo sola. Caminé hacia la puerta con las llaves en la mano, y el simple sonido metálico al insertarlas me provocó una punzada en el pecho. Al entrar, el aire me recibió con un olor distinto, uno que no era mío. Era un perfume caro, dulce pero con un fondo amaderado, el tipo que queda flotando en la habitación mucho después de que la persona se haya ido. Cerré la puerta y avancé por el pasillo, escuchando el eco de mis pasos en el piso de mármol. Había algo fuera de lugar en el ambiente, demasiado orden, como si alguien hubiera acomodado cada objeto para borrar su rastro. Fui a mi habitación y me detuve en el umbral. La cama estaba hecha, pero no como yo la dejo. Las sábanas estaban tensas, los cojines perfectamente alineados. Sobre la cómoda, los marcos con fotos se habían movido unos centímetros. Esa clase de detalle que solo nota quien ha vivido años en el mismo espacio. Me acerqué al tocador y vi que la caja donde guardaba mis joyas de bisutería estaba abierta. No faltaba nada de valor material, pero sí algo de valor emocional. Un broche de cristal que me regaló mi madre cuando cumplí 20 años. Me lo imaginé en manos ajenas y sentí una mezcla de tristeza y rabia. Caminé hasta el armario y al abrirlo, encontré una caja de cartón en el fondo. No era mía. La saqué y la coloqué sobre la cama. Dentro había un juego de llaves, un contrato de compraventa a medio llenar y una carpeta con fotos de mi casa, tomadas desde distintos ángulos. Algunas incluían mi vajilla fina y el reloj de pie que perteneció a mi abuelo. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo una de las llaves. Eran recientes, el metal aún brillante. No necesitaba preguntar para saber que no eran duplicados para mí. Eran llaves para otra persona, para quien planeaba quedarse con lo que era mío. Me levanté y recorrí el resto de la casa. En la sala, las cortinas de seda estaban corridas, dejando entrar una luz que caía directamente sobre la mesa de mármol. Allí, en el centro, había un arreglo floral fresco que yo no había puesto, lirios blancos en un jarrón de cristal tallado. Todo indicaba que mi casa había sido escenario de algo mientras yo no estaba. Entré a la cocina y el olor del perfume seguía allí, mezclado con el aroma tenue de café recién molido. Revisé los cajones y encontré un par de copas de champán mal lavadas, con restos de burbujas secas en el fondo. Sentí que estaba siguiendo las huellas de una reunión secreta. En el estudio, mis papeles estaban intactos, excepto por una carpeta movida de lugar. Al revisarla, encontré copias de facturas antiguas, como si alguien hubiera estado evaluando cada detalle de mi patrimonio. El simple hecho de saber que habían hurgado entre mis cosas me hizo sentir invadida, vulnerable. Regresé a la habitación y volví a abrir la caja con las llaves. Las conté una por una, sin saber realmente por qué. Tal vez porque quería que mi mente encontrara un patrón, una pista más clara. Lo único seguro era que cada una representaba un acceso a mi vida que no había autorizado. Tomé la caja y decidí llevármela. No podía dejar pruebas como esas en un lugar tan expuesto. Guardé también el contrato incompleto y las fotos, metiéndolos en mi bolso junto con mis documentos. Sabía que serían piezas clave para el abogado. Antes de salir, me quedé unos segundos en la sala. El sol entraba oblicuo, iluminando el polvo en el aire como pequeñas partículas doradas. Por un momento, me pareció escuchar las risas de otros en ese mismo espacio, riéndose de mí sin que yo lo supiera. Cerré los ojos y respiré hondo, jurándome que nunca volverían a pisar este lugar sin mi permiso. Cerré la puerta con la llave original y apreté el puño alrededor de ella. No sabía si volvería pronto, pero sí sabía que, cuando lo hiciera, nada sería igual. Esa misma noche, después de hablar con el abogado y mostrarle la caja con llaves y documentos que encontré, él me dijo algo que me dejó helada. Podríamos averiguar a qué pertenece ese juego de llaves, y quizás descubrir quién ha estado entrando a su casa.
No tardamos mucho en obtener una pista. Un contacto suyo en la inmobiliaria le confirmó que esas llaves correspondían a una propiedad recién adquirida en la zona alta de la ciudad. La mañana siguiente, decidí ir a verla. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero mi intuición me decía que ese lugar tenía respuestas. Subí por una calle empinada bordeada de árboles y muros altos. Finalmente llegué a una fachada impecable, portón de hierro forjado, jardineras con bugambilias perfectamente recortadas y una puerta de madera maciza con herrajes dorados. Cuando logré entrar, lo primero que me golpeó fue el silencio, y luego, el lujo. El piso de mármol blanco, tan brillante que parecía un espejo, se extendía hasta un salón enorme iluminado por ventanales que daban a un jardín privado. Las paredes estaban adornadas con molduras finas y cuadros de paisajes europeos. En el centro, un juego de sofás de terciopelo gris perla rodeaba una mesa baja de cristal templado. Encima, un arreglo floral idéntico al que encontré en mi casa días atrás, lirios blancos en jarrón tallado. Fue como ver una copia cuidadosamente curada de mi propio hogar, pero sin mi historia en él. Caminé hasta el comedor, donde una mesa larga de madera oscura estaba puesta con vajilla fina, cubiertos de plata y copas de champán. Era una escena preparada para impresionar, para recibir a alguien importante o para cerrar un trato. Las cortinas de seda, abiertas, dejaban entrar la luz dorada de la mañana, pintando todo con un brillo casi irreal. En un rincón, junto a un aparador, vi algo que me hizo detenerme. Una de las piezas de mi vajilla familiar, esa que faltaba desde hacía meses, colocada como si fuera un adorno más. Me acerqué y pasé los dedos por el borde dorado, sintiendo como la indignación subía desde el estómago hasta la garganta. Seguí explorando y llegué a una biblioteca pequeña, con estantes de madera oscura llenos de libros encuadernados en cuero. El olor a papel antiguo se mezclaba con el aroma del mismo perfume caro que había encontrado en mi casa. Era imposible no reconocerlo. Me detuve frente a una lámpara de pie con base de mármol, tan imponente como las que se ven en hoteles de 5 estrellas. La luz bañaba una fotografía enmarcada sobre un mueble auxiliar, Laura y Javier, sonriendo, posando en este mismo salón. Sentí un golpe en el pecho. Ya no eran suposiciones. Estaban usando esta propiedad como parte de un plan que me dejaba fuera. Caminé hasta el jardín privado. El césped estaba recortado al milímetro, y en el centro había una fuente de piedra clara idéntica a la que yo siempre había soñado tener. Me pregunté cuántas de mis ideas, de mis sueños y hasta de mis objetos habían terminado aquí, construyendo un lugar que nunca sería mío. Regresé al salón y me quedé de pie, observando todo. El eco de mis pasos sobre el mármol me recordó el vacío que sentí en mi propia casa. Aquí no había calor de hogar, solo una perfección calculada. Era el escenario de una obra donde yo no tenía papel. Guardé cada detalle en mi memoria, la posición de los muebles, el brillo de las copas, la textura de las cortinas. Sabía que todo eso sería importante para el momento de enfrentarlos. Salí cerrando la puerta despacio, con una mezcla de rabia y determinación. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro como un recordatorio de que, aunque ellos intentaran encerrarme en sus planes, yo todavía podía elegir mis próximos pasos. Y mientras caminaba calle abajo, sentí que cada paso me acercaba más a la confrontación inevitable. No podía esperar más. Tenía que enfrentar a Laura, aunque cada parte de mí temblara con solo pensar en verla. La cité en su casa, en el comedor que tantas veces había visto como un lugar de reuniones familiares, pero que ahora me parecía un escenario de mentiras. Al entrar, el olor a perfume caro me golpeó como una bofetada, recordándome cada rincón invadido de mi hogar. La mesa estaba puesta como si esperara invitados distinguidos. Mantel de encaje blanco, copas de cristal alineadas, platos de porcelana con un filo dorado perfecto. El candelabro sobre nosotros lanzaba destellos que me cegaban por momentos. Me senté sin tocar nada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, esperando que Laura se acomodara frente a mí. Entró con una sonrisa tensa, de esas que no alcanzan a los ojos. Llevaba un vestido de seda color marfil, impecable, y se movía como quien sabe que tiene el control de la situación. «Mamá», dijo, como si no hubiera nada que explicar, como si todo fuera un malentendido de mi parte. No tardé en poner sobre la mesa la caja de llaves, las fotos y el contrato incompleto. Los colocaba uno a uno, observando cómo su expresión cambiaba lentamente. Primero sorpresa, luego incomodidad y finalmente
algo que parecía desprecio. «No deberías estar metiendo las manos donde no te llaman», respondió con voz baja, pero firme. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Mi corazón latía fuerte, pero no podía callar. Le pregunté por qué mi vajilla estaba en otra casa, por qué había fotos de mi hogar circulando, por qué un contrato con una firma falsificada llevaba mi nombre. No negó nada. Solo dijo que era lo mejor para todos y que yo no entendería ahora, pero algún día lo agradecería. Esa frase me encendió por dentro. ¿Lo mejor para todos, o lo mejor para ti, Javier?, pregunté. Laura frunció el ceño y apoyó las manos sobre el mantel de encaje, con los dedos extendidos, como si marcara territorio. El encaje se enganchó levemente en su anillo y se rasgó con un pequeño chasquido. Ese sonido se me quedó grabado, un hilo roto, como nuestra relación. Me habló con frialdad, asegurando que, si yo me interponía, podría perder mucho más que una casa. Era una amenaza velada, pero clara. Yo la miré directo a los ojos, sin parpadear. No iba a retroceder. Sentía que en ese momento, aunque estuviera sola contra todos, tenía más fuerza que nunca. El silencio se volvió espeso. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y el eco lejano de una voz masculina, seguramente Javier, hablando por teléfono en otra habitación. Laura recogió la caja de llaves y la empujó hacia mí, como si quisiera borrar su presencia de la mesa. Me levanté despacio, dejando que la silla se deslizara sin ruido sobre el piso de mármol. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me giré para mirarla una última vez. Ella seguía allí, de pie, con el encaje roto entre los dedos, sin intentar repararlo. Salí a la calle sintiendo que algo en mí también se había rasgado, pero que, a diferencia del mantel, yo sí podía reconstruirme. Afuera, el aire fresco era un recordatorio de que todavía tenía caminos por tomar, y que ninguno de ellos incluía someterme. Mientras me alejaba, pensaba en todo lo que había perdido, y en lo que aún estaba dispuesta a pelear. La guerra no había terminado, apenas comenzaba. ¿Y tú? ¿La sangre realmente lo justifica todo o hay límites que ni la familia debería cruzar? Después de la confrontación con Laura, regresé a casa de Dolores con una sensación extraña. No era derrota, pero tampoco victoria. Era más bien una claridad nueva, como si al fin hubiera aceptado que no había nada que rescatar ahí. Me senté en su sala, rodeada del aroma a café y de los muebles que contaban historias de uso y cariño. Fue entonces cuando decidí que no esperaría a que ellos dieran el siguiente paso, lo daría yo. Dolores me escuchó con atención mientras le decía que vendería mi casa antes de que pudieran tocarla. No para rendirme, sino para cortarles el acceso a mi vida. Ella asintió sin dudar, y su respuesta fue directa: si quieres hacerlo, tienes que empezar ya mismo. Ese ya sonó como una campana de alerta, impulsándome a actuar sin titubeos. Fuimos juntas a mi casa. Entré con la llave en la mano y la certeza de que tal vez sería la última vez que cruzaría esa puerta como dueña. El olor del perfume caro ya se había disipado, pero quedaba la sensación de invasión. Me moví por las habitaciones como quien revisa un museo privado, decidiendo qué piezas conservar y cuáles dejar atrás. En la sala, la luz entraba a través de las cortinas de seda, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Pasé la mano por la mesa de mármol, recordando las comidas, las charlas y hasta las discusiones que habían ocurrido allí. No sentí tristeza, más bien una especie de gratitud amarga por lo que había sido y por lo que estaba a punto de dejar de ser. Subí al segundo piso y empecé a separar mis cosas más valiosas. El broche de cristal de mi madre, que milagrosamente había aparecido de nuevo en el tocador, el reloj de pie de mi abuelo, un par de manteles de encaje que habían sobrevivido a generaciones. Todo lo guardé con cuidado, como si cada pieza fuera un documento que contara mi historia. Dolores me ayudaba en silencio, doblando ropa y envolviendo objetos en papel. En un momento, me detuve frente a la vitrina donde estaba mi vajilla fina. Saqué cada plato, cada copa, y los coloqué en una caja. No porque planee usarlos pronto, sino porque me niego a que terminen en una mesa donde no se les valore.
Bajamos varias cajas hasta el coche de Dolores. El sonido de cada caja al colocarse en la cajuela era como un martillazo que sellaba mi decisión. Cuando terminé, miré la sala vacía y supe que el lugar ya no me pertenecía emocionalmente, aunque legalmente aún fuera mío. De vuelta en casa de Dolores, empezamos a hacer llamadas a agencias inmobiliarias. Una de ellas nos ofreció venir al día siguiente para tomar fotos y evaluar la propiedad. Sentí un peso en el pecho, pero no de arrepentimiento, sino de responsabilidad. Esa noche, cenamos en la cocina de Dolores. Pan recién hecho, queso suave y una copa de vino reserva que ella abrió como si supiera que ese momento merecía un brindis. «Por tu libertad», dijo, alzando su copa. Y yo, con la mía, respondí, «por cerrar capítulos». Me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegó de inmediato. Pensaba en cómo sería el día en que entregara las llaves, en cómo sería volver a pasar por esa calle como una extraña. Y en medio de esa imagen, sentí alivio. Dejar ir también es un acto de defensa. La madrugada trajo lluvia ligera. Me levanté y salí al balcón de Dolores, donde el aire fresco me despejó. Vi cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el pavimento mojado, y pensé que tal vez mi vida estaba entrando en una etapa así, limpia, pero con marcas que no se borran. Me quedé un buen rato ahí, abrazando mi propio cuerpo para darme calor. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que esperaba a que algo me pasara, sentía que yo lo estaba provocando. El día que el abogado llegó con las noticias, el cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el aire tibio acariciaba la piel con esa suavidad que solo tienen los días en los que parece que nada malo podría pasar. Dolores había dispuesto la mesa del jardín privado, un espacio pequeño pero cuidado con devoción. Las bugambilias trepaban como cascadas fucsias sobre las paredes encaladas. La mesa de hierro forjado, pintada de blanco, estaba cubierta con un mantel de lino marfil, y las dos sillas, con cojines mullidos, parecían invitar a quedarse horas. En el centro, una fuente de piedra dejaba caer el agua en un murmullo constante, llenando los silencios de una manera casi terapéutica. Me senté, con las manos en el regazo, preparándome para escuchar lo que él tenía que decir. El abogado apareció con paso firme, vestido con un traje gris impecable y una carpeta de cuero marrón bajo el brazo. Al llegar a la mesa, la colocó frente a mí con cuidado, como si el peso del contenido pudiera romper algo más que la madera. La abrió despacio, revelando varios documentos marcados con resaltadores y anotaciones a mano. «Teresa», dijo con un tono grave pero contenido, «lo que recibiste no fue solo una amenaza. Es un intento formal de incapacitarte legalmente para tomar control de todos tus bienes». Sentí como el aire se espesaba alrededor. Sus palabras no eran un golpe rápido, sino una losa que se asentaba sobre mis hombros. Le pedí que me lo explicara sin rodeos. Él me miró a los ojos, sin bajar la voz, y me dijo que habían argumentado que mi salud no me permitía manejar mi patrimonio. Usaron informes médicos manipulados y parciales, firmados por doctores que conocían de vista pero no de alma. La traición no era abstracta, tenía nombre, apellido y una firma que alguna vez había abrazado. Dolores, que hasta ese momento había permanecido en silencio, cerró los puños sobre la mesa. No era ira explosiva, sino una rabia contenida que temblaba en sus dedos. Yo, en cambio, me descubrí extrañamente serena. Tal vez, después de todo lo que había visto y leído, ya no había mucho que pudiera sorprenderme. Era como si cada golpe me hiciera menos frágil. El abogado dejó la carpeta abierta y, con una ligera sonrisa de victoria, dijo: «Ganamos la primera batalla». El juez rechazó la solicitud de incapacitación. El alivio me recorrió, pero duró solo unos segundos. «Esto apenas comienza, Teresa. Ellos no se van a detener, pero nosotros tampoco», añadió. Su calma era contagiosa, y en ese instante me sentí acompañada en una guerra que no había elegido, pero que estaba dispuesta a pelear. Respiré hondo y dejé que mi vista se perdiera en el jardín. El sol jugaba con el agua de la fuente, creando destellos que parecían fragmentos de cristal en movimiento. Pensé en cómo, incluso en medio del conflicto, aún podía encontrar belleza en cosas simples. Ese jardín me pareció un recordatorio silencioso de que mi vida, como esas plantas, podía seguir creciendo en otro lugar, lejos de las manos que intentaron arrancar mis raíces. Le pregunté qué debíamos hacer a continuación. Él expuso un plan preciso:
acelerar la venta de mi casa, mover mis recursos a cuentas seguras y evitar cualquier vacío legal que pudieran usar en mi contra. No era solo una estrategia económica, era un escudo invisible para proteger mi independencia. Dolores, sin decir una palabra, se levantó y volvió con una bandeja de plata. Sobre ella, 2 tazas de porcelana fina decoradas con delicadas flores azules. «Hoy es un día especial», dijo mientras me servía café humeante. El calor de la taza entre mis manos me recordó que, a pesar de todo, aún había personas dispuestas a cuidarme sin esperar nada a cambio. Nos quedamos ahí largo rato, hablando de plazos, de documentos y de próximos pasos. Cada vez que el abogado decía ganamos, sentía un alivio pequeño, como un respiro entre carreras. Pero también sabía que cualquier descuido podría costarme caro, y esa certeza me mantenía atenta. Antes de irse, el abogado me entregó un sobre grueso con copias de todos los documentos. «Quiero que los tengas tú, por si acaso», dijo, mirándome con firmeza. Lo tomé como quien recibe un arma valiosa, no para atacar, sino para defenderse llegado el momento. Cuando me quedé sola con Dolores, el jardín estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Las bugambilias parecían encenderse, como si las hojas se hubieran prendido en llamas suaves. Dolores me puso una mano en el hombro y, con voz firme, me dijo: «Lo que estás haciendo no es solo para ti, es para que nadie más pueda pisarte jamás». Esa frase se me quedó grabada. Comprendí que no se trataba únicamente de salvar una propiedad. Era salvar mi dignidad, mi nombre y la historia que había construido con años de trabajo y amor. Esa noche, al cerrar la ventana de la habitación de invitados, el murmullo constante del agua en la fuente volvió a acompañarme. Y me prometí que, cuando todo terminara, yo también tendría un jardín así, no para presumir, sino para recordarme todos los días que la verdadera libertad florece donde nadie puede arrebatártela. El día que firmé la venta de mi casa amaneció claro y frío, con una luz limpia que parecía querer dejar constancia de que algo definitivo estaba ocurriendo. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador y permanecí un momento mirando el techo, escuchando el silencio de la habitación de invitados en casa de Dolores. No sentí prisa por levantarme, sabía que el día traía consigo un cierre y quería llegar a él con la serenidad que merecía. Me arreglé con calma frente al espejo, cuidando cada detalle. No era vanidad, era un acto de respeto hacia mí misma. Elegí un conjunto sencillo pero elegante, y como toque final, prendí en mi solapa el broche de cristal de mi madre. No podía llevarme la casa que había perdido, pero sí podía llevar conmigo la memoria de quien me enseñó a resistir. La notaría estaba iluminada por una luz fría que se colaba por los ventanales altos. Las paredes forradas en madera oscura daban al lugar un aire solemne, casi ritual. El abogado me recibió con un apretón de manos firme y un gesto cómplice. Firmé los papeles uno a uno, sintiendo el roce áspero de la pluma contra el papel, y con cada trazo, una parte de mi vida quedaba oficialmente cerrada. Al terminar, él me miró y dijo: «Esto hay que celebrarlo». No porque fuera una alegría pura, sino porque significaba que el control de mi vida volvía a mis manos. Acepté su propuesta y nos dirigimos a un restaurante junto al río, de esos con manteles de lino impecable, copas de cristal reluciente y ventanales tan amplios que el agua parecía entrar en la sala. Al abrir la puerta, el calor suave del interior me envolvió junto con el aroma a pan recién horneado, mantequilla derretida y marisco fresco. Un camarero de guantes blancos nos condujo hasta una mesa junto a la ventana, donde la luz del atardecer pintaba todo de un tono dorado. Cuando el sommelier llegó con la botella de champán reserva, su presentación fue casi teatral. El corcho se liberó con un sonido seco y elegante, y el aroma burbujeante llenó el aire. El cristal de las copas capturó la luz como si la bebiera antes que nosotros. En ese instante, entendí que todo el lujo que me rodeaba no me intimidaba, me pertenecía, porque lo estaba eligiendo yo, no recibiéndolo como concesión de nadie. Brindamos. Por cerrar capítulos y empezar otros mejores, dijo el abogado, levantando su copa. Yo asentí y bebí un sorbo, sintiendo como las burbujas subían por mi garganta y explotaban suavemente en mi boca, despertando un cosquilleo que me recordó que estaba viva. Afuera, el río se movía con calma, reflejando los últimos tonos anaranjados y rosados del cielo. Por un momento, tuve la sensación de que el agua estaba celebrando conmigo, llevándose lo que ya no necesitaba. Durante la comida, las conversaciones giraron hacia el futuro. No hablamos de demandas ni de firmas, sino de viajes,
de ciudades que siempre había soñado visitar. Lisboa, Roma, el sur de Francia, lugares que hasta entonces solo existían para mí en las páginas de revistas de viajes, pero que ahora se sentían extrañamente al alcance. En un momento, mientras él revisaba el menú de postres, me quedé observando mi copa. El vidrio fino dejaba ver las burbujas que subían sin descanso, como si desconocieran que su efervescencia tendría un final. Me pregunté cuántas veces yo misma había sentido que mi vida se apagaba, y sin embargo, ahí estaba, levantando una copa, respirando sin miedo, dispuesta a empezar de nuevo. El postre llegó en platos de porcelana blanca, una tarta de chocolate con frutos rojos frescos. El contraste de colores era tan perfecto que casi daba pena romperlo con la cuchara. Lo probé y confirmé lo que mis ojos ya sabían. Incluso en lo más amargo puede esconderse dulzura. Sin darme cuenta, sonreí. El abogado me miró y dijo: «Es la primera vez que te veo sonreír así desde que empezamos todo esto». Al salir del restaurante, el aire fresco de la tarde me acarició el rostro, llevándose el aroma a marisco y mantequilla que aún quedaba en mi ropa. Caminamos por la orilla del río, sintiendo bajo nuestros pies el eco de las piedras. Me detuve frente a un punto donde el agua golpeaba con fuerza y pensé que yo también estaba aprendiendo a fluir, a no quedarme estancada por nada ni por nadie. Esa noche, de regreso en casa de Dolores, decidí que el brindis no había terminado. Me serví otra copa de champán, esta vez en soledad. La levanté hacia el espejo de la sala y brindé conmigo misma, por la mujer que tomó decisiones difíciles, por la que se enfrentó a su propia sangre sin bajar la mirada, por la que se eligió a sí misma antes que a cualquier otro. Salí al balcón, donde las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas joyas. El sabor del champán se mezclaba con el aire fresco y sentí una certeza tranquila. No sabía con precisión lo que vendría después, pero estaba lista para recibirlo. En ese instante comprendí que la tristeza por lo perdido no se evaporaría de inmediato, pero tampoco tendría el poder de detenerme. Levanté la copa hacia el cielo, respiré hondo y susurré para mí, por mí y por lo que aún está por llegar. La decisión de irme de forma definitiva no llegó como un impulso repentino ni como un arranque de coraje. Fue una certeza que se posó sobre mí como la luz suave del amanecer, lenta pero imposible de ignorar. Una mañana me desperté y supe, sin dudar, que ya no quedaba nada que me atara a esta ciudad. Lo único que persistía eran los recuerdos, y algunos pesaban tanto que era un alivio pensar en dejarlos atrás. Abrí los ojos, respiré hondo y supe que ese sería el día en que mi vida cambiaría de dirección para siempre. Me levanté temprano. El piso estaba frío bajo mis pies, y esa sensación me recordó que había aprendido a convivir con el frío emocional durante demasiado tiempo. Abrí el armario y de entre todas las maletas, saqué mi favorita, una forrada de terciopelo azul oscuro, regalo de mi esposo en un aniversario que ahora parecía pertenecer a otra vida. Pasé la mano por su superficie suave, como si acariciara un pedazo de pasado que, por primera vez, no me dolía conservar. La dejé abierta sobre la cama, esperando recibir las piezas más íntimas de mi historia. Fui doblando la ropa con una calma casi ceremonial. No era solo elegir qué llevar, era decidir qué versiones de mí misma quería conservar. Puse algunos vestidos que me hacían sentir fuerte, un par de abrigos que me envolvían como un abrazo en invierno, y zapatos cómodos pero con el detalle justo para recordarme que aún podía caminar con elegancia. Entre las telas, guardé el broche de cristal de mi madre, mi amuleto silencioso, y una libreta pequeña llena de direcciones y frases que había escrito en noches de insomnio. Sentía que en esas páginas llevaba semillas de la vida que estaba por sembrar en otro lugar. En la mesa de noche, junto a la maleta, coloqué dos cosas que sellaban mi decisión, el pasaporte y el billete de avión. Lisboa, solo de ida. El papel brillaba bajo la luz cálida de la lámpara de cobre, y ver mi nombre junto a esa fecha me produjo un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, emoción y una pizca de incredulidad. Dolores entró a la habitación, me observó en silencio, y con esa serenidad que solo ella tiene, me dijo, «Nunca es tarde para empezar a escribir desde otra página». El resto de la mañana lo pasamos juntas en su cocina, sentadas frente a la ventana, tomando café en tazas de porcelana fina con bordes dorados. Entre sorbo y sorbo, hablábamos de los primeros días en Lisboa, de cómo buscaría un apartamento, de los mercados que debía visitar, de las calles que ella recordaba de sus viajes. En un momento, se levantó, fue a su armario y regresó con un pañuelo de seda bordado a mano. «Para que siempre recuerdes que aquí tienes un lugar»,
dijo mientras lo doblaba con cuidado y lo ponía en mi bolso. Al mediodía, el taxi llegó puntual. El conductor, un hombre de manos grandes y voz grave, cargó la maleta de terciopelo en la cajuela junto con un par de bolsas donde llevaba algunos libros y documentos importantes. El interior del coche olía a cuero nuevo y en la radio sonaba un bolero antiguo, de esos que parecen tener el poder de detener el tiempo. Durante el trayecto a la terminal no hablamos mucho. Yo estaba concentrada en grabar cada imagen de la ciudad, sabiendo que pronto dejaría de pertenecerme. Al entrar al aeropuerto, la multitud se movía como en cámara lenta. Carritos de equipaje chirriaban sobre el suelo pulido, voces se mezclaban con anuncios por altavoz, y vitrinas relucientes exhibían perfumes y relojes de lujo que brillaban bajo luces calculadas. Caminé despacio, con paso firme, como si cada metro recorrido fuera una despedida silenciosa. Pasé el control de seguridad sin prisa. En la sala de espera, me senté junto a un ventanal enorme desde el que se veía la pista iluminada por el sol de la tarde. Saqué mi libreta y escribí una frase que apareció en mi mente sin pedir permiso: no me voy huyendo, me voy eligiendo. Cerré la libreta y la guardé en el bolsillo interno de la maleta, como si fuera un contrato personal que no necesitara testigos. Faltaban pocos minutos para el embarque cuando sentí el teléfono vibrar en mi bolso. Lo saqué y vi un mensaje de Laura: «Mamá, ¿podemos hablar?». Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos que parecieron horas. No había rabia en mí, solo una distancia tan profunda que ya no podía recorrerse. Guardé el teléfono, sin contestar, y respiré hondo, como quien deja ir un globo que sabe que no volverá. El altavoz anunció mi vuelo. Me levanté, tomé la maleta y avancé por el pasillo de embarque. Cada paso resonaba hueco bajo mis pies, pero dentro de mí había otro sonido, el eco de la libertad recién conquistada. Al llegar a mi asiento junto a la ventana, sentí que ese rincón era un abrazo esperado. Mientras el avión rodaba por la pista, cerré los ojos y me permití imaginar el lugar que me recibiría: calles empedradas, balcones cubiertos de bugambilias, el aroma del café recién molido saliendo de pequeñas cafeterías, y un cielo abierto que no guardara secretos contra mí. Esa imagen me llenó de una paz que no había sentido en años. Cuando finalmente despegamos, miré por la ventanilla y vi cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, difuminada bajo la luz dorada del atardecer. En mi regazo, la maleta de terciopelo parecía más ligera que nunca. No llevaba solo ropa, llevaba todo lo que había decidido salvar de mi vida. Me prometí que esta vez mi casa no tendría puertas cerradas ni voces que callaran cuando yo entrara. Sería un espacio mío, lleno de risa, flores frescas y paz. Un lugar donde cada rincón me recordara que fui yo quien lo eligió, no quien lo recibió como limosna. ¿Y tú? Si pudieras tomar tu vida y meterla en una maleta, ¿te atreverías a partir hacia lo desconocido para empezar de nuevo? Lisboa me recibió como si me hubiera estado esperando. El cielo, de un azul limpio e intenso, parecía estirarse hasta perderse en el horizonte, y una brisa suave traía el aroma salino que subía desde el Tajo. El taxi me llevó por calles estrechas, cubiertas de adoquines que resonaban bajo las llantas, y cada curva me regalaba una nueva postal: fachadas cubiertas de azulejos pintados a mano, balcones de hierro forjado adornados con bugambilias rojas, ropa colgando al sol como banderas de vida cotidiana. Todo era ajeno y, sin embargo, sentía que podía pertenecerme. El apartamento que había alquilado era pequeño, pero acogedor. El piso de mármol claro reflejaba la luz de la tarde, multiplicando los tonos dorados que entraban por las ventanas. El balcón, con su baranda de hierro, se abría hacia una vista directa al río, que brillaba como una cinta líquida. La primera noche dormí con las ventanas abiertas, dejando que el sonido lejano de las gaviotas y el murmullo del agua me arrullaran. No había silencio absoluto, pero sí uno diferente, un silencio que no pesaba, que no juzgaba. Las primeras semanas las dediqué a caminar sin prisa, aprendiendo el pulso de la ciudad. Descubrí un mercado cubierto donde las frutas se apilaban como pequeñas joyas, granadas abiertas como rubíes, racimos de uvas que parecían collares, limones amarillos como el sol. Entre los pasillos, el olor a pan recién horneado competía con el aroma a marisco fresco. Me detuve en una panadería diminuta, donde una mujer mayor me sirvió un pastel de nata espolvoreado con canela. Lo comí de pie, mirando cómo la gente pasaba sin saber que mi vida estaba renaciendo. En mis recorridos, encontré una librería antigua que parecía sacada de otra época.
Tenía lámparas de cristal que colgaban como lágrimas y estantes de madera oscura que crujían bajo el peso de los libros. Allí compré un florero de vidrio tallado, delicado y pesado al mismo tiempo, y decidí llenarlo cada lunes con flores frescas. No era un lujo ostentoso, pero para mí era una ceremonia, un recordatorio de que esta nueva vida era mía, elegida, construida con mis propias manos. Poco a poco, el miedo que había traído desde mi país comenzó a desvanecerse. Aquí nadie conocía mi historia. Nadie tenía una opinión previa sobre mí. Podía sentarme en una terraza junto a una plaza, con una copa de vino reserva y un libro, y sentir que no debía explicar quién era ni justificar mi presencia. Nadie me observaba con cálculo ni con lástima. Esa libertad, tan silenciosa y discreta, valía más que cualquier objeto que hubiera dejado atrás. Un día, mientras organizaba la sala, coloqué en el centro la mesa de mármol que había encontrado en un anticuario. No era tan imponente como la que tuve, pero tenía huellas, pequeños arañazos, manchas que contaban historias de otras vidas. Sobre ella puse el broche de cristal de mi madre, mi amuleto personal, como si al hacerlo anclara a esta nueva casa todo lo que había sobrevivido a las tormentas. Al caer la tarde, el sol entraba a raudales por el balcón, tiñendo el mármol de tonos dorados y rosados que parecían pintados a mano. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco trajera el sonido de unos músicos callejeros que tocaban fado en la esquina. Me serví una copa de champán frío y la sostuve un momento, observando cómo las burbujas subían como pequeños pasos de esperanza. Era un lujo sencillo, pero profundo, un instante en el que todo estaba en paz. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no extrañaba la casa que dejé atrás. Lo que me faltaba no estaba en las paredes ni en los muebles, sino en las personas que un día creí cercanas, y que ya no lo eran. Comprendí que no me había salvado un nuevo techo, sino la decisión de decir no más y caminar hacia lo desconocido. Esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pensé en todas las mujeres como yo, madres, abuelas, tías que han entregado su vida entera, muchas veces sin esperar nada más que un lugar seguro al final. Pensé en cuántas han tenido que aprender a la fuerza que a veces la familia no cuida, que hay brazos que empujan en lugar de sostener. Y también pensé en cuántas, incluso así, logran levantarse y seguir. No quería que mi historia quedara solo como un ejemplo de traición. Quería que fuera un recordatorio para quien la escuchara. Nunca es tarde para decir hasta aquí y caminar hacia lo que te dé paz, aunque las piernas tiemblen. La vida no espera a que dejes de tener miedo. Levanté mi copa hacia el atardecer y sonreí. En el reflejo del cristal no vi a una mujer derrotada, sino a alguien que había reclamado su lugar en el mundo. El mármol bajo mis pies estaba frío, pero mi corazón ardía como el sol que se ocultaba tras los tejados. Me acerqué al balcón y observé cómo las farolas encendían uno a uno sus halos dorados. El río murmuraba como si también celebrara que yo había llegado hasta aquí. Cerré los ojos y respiré hondo, llenándome de ese aire nuevo que ya sentía mío. La libertad, pensé, no se mide en kilómetros recorridos ni en la cantidad de cosas que posees. Se mide en la tranquilidad con la que cierras los ojos por la noche, sabiendo que nadie puede tocar lo que de verdad importa, tu dignidad, tu historia y tu paz. ¿Crees que lo que acabas de escuchar fue impactante? Entonces espera conocer la historia de una mujer que abandonó la casa de su hija en completo silencio, después de descubrir el teléfono oculto de su yerno. No hubo gritos, no hubo discusiones, pero lo que hizo después fue tan calculado y elegante que cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Abandoné la casa de mi hija en silencio al hallar el teléfono oculto de su esposo, porque el final te dejará sin palabras. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.